Bienvenidos a Battleforge Legends. Hoy exploraremos la Guerra de Corea, el primer conflicto caliente de la Guerra Fría, una batalla feroz entre las dos Coreas que involucró a la coalición de la ONU y a la China comunista. De 1950 a 1953, esta guerra moldeó el siglo XX, marcando la lucha ideológica global, con momentos al borde de la victoria y la derrota. Desde la invasión sorpresa de Corea del Norte hasta el armisticio que dejó una península dividida, analizaremos las causas, las batallas clave y el legado duradero. Prepárense para una historia de estrategia, sacrificio y tensiones que aún resuenan hoy. Doble trazo, contexto y preludio de la Guerra de Corea, Krim de 50. 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una era de tensiones con la Guerra Fría, donde EEE.BBUPIO y la Unión Soviética se enfrentaron en una carrera ideológica. La península de Corea, liberada del dominio japonés, de 35 años tras la derrota de Japón en 1945, se convirtió en un foco de conflicto geopolítico. Tras la rendición japonesa, los soviéticos ocuparon el norte de Corea, mientras que EEUPIO controló el sur y Japón. Para evitar un enfrentamiento directo, ambas potencias acordaron dividir temporalmente la península en el paralelo 38, con la intención de que fuera una solución a corto plazo. Sin embargo, para 1948, ambas potencias retiraron sus tropas, dejando dos regímenes opuestos, cada uno reclamando la soberanía sobre toda Corea, sembrando las semillas de la guerra. En 1948 se formaron dos naciones, la República de Corea ROK, en el sur, liderada por el Dr. Syngman Rhee, respaldada por EEPU, con un modelo capitalista, aunque Rhee tenía tendencias autoritarias. En el norte se estableció la República Popular Democrática de Corea RPDC, bajo Kim Il-sung, apoyada por la Unión Soviética y basada en el comunismo. Ambos regímenes se negaron a reconocerse mutuamente, proclamando su derecho sobre toda la península, lo que llevó a enfrentamientos fronterizos a lo largo del paralelo 38. Estos choques menores y las insurgencias en ambas partes aumentaron las tensiones, convirtiendo la región en un polvorín listo para estallar. Militarmente, el norte construyó rápidamente el Ejército Popular de Corea KPA con un fuerte apoyo soviético. El KPA estaba equipado con tanques, T-34-85 artillería moderna y aproximadamente 132 aviones de combate, formando una fuerza formidable. Por su parte, el ejército de la ROK en el sur, aunque guiado por EHU, estaba menos preparado, carecía de tanques y armas antitanque, aunque inicialmente era más agresivo en los enfrentamientos fronterizos. Esta disparidad dio al norte confianza en su capacidad para unificar la península por la fuerza. Kim Il-sung buscó activamente la aprobación de Stalin para invadir el sur. Inicialmente, Stalin dudó por temor a la reacción de EEA, pero finalmente accedió a proporcionar equipo y asesores militares. Kim también se acercó a Mao Zedong, quien aportó 28.000 veteranos coreanos de la Guerra Civil China, fortaleciendo al KPA. En enero de 1950, Stalin aprobó el plan de invasión creyendo que EEPU no intervendría debido a su enfoque en Europa. Al mismo tiempo, EEPU adoptó la NST-88 en abril de 1950, comprometiendo una firme oposición a la expansión comunista global. El enfrentamiento ideológico combinado con las ambiciones de unificación de ambas Coreas sentó las bases para una guerra inevitable. Y nos adentraremos en el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950, cuando la península se convirtió en el primer campo de batalla de la Guerra Fría. Este fue un momento histórico en el que las tensiones entre las dos Coreas explotaron en un conflicto total con consecuencias que cambiaron el mundo. Acompáñennos a descubrir
cómo la invasión de Corea del Norte desencadenó una de las guerras más feroces del siglo XX. En la madrugada del 25 de junio de 1950, el Ejército Popular de Corea KPA lanzó un ataque masivo y sorpresivo a través del paralelo 38, la línea divisoria entre el norte y el sur, con una fuerza abrumadora de 223.000 soldados, 150 tanques, T-34-85 modernos de origen soviético y 132 aviones de combate. El KPA superaba ampliamente en número y equipo. Utilizaron tácticas de artillería intensas, combinadas con maniobras de engaño sofisticadas, como disfrazarse de soldados surcoreanos para generar sorpresa. El ataque se desarrolló simultáneamente en 3 rutas principales: el corredor occidental hacia Seúl, la ruta central a través de Uijeongbu y la ruta oriental a lo largo de la costa. Esta preparación meticulosa reflejaba la ambición de Kim Il-sung de unificar la península bajo la bandera comunista. El ejército de la República de Corea, el ROK en el sur, por el contrario, estaba completamente desprevenido. Con solo 87.500 soldados, de los cuales 35.000 estaban en la frontera, la ROK carecía de tanques armas antitanque efectivas y una fuerza aérea significativa. Las unidades de la ROK fueron rápidamente abrumadas por la potencia de fuego y la velocidad del KPA. En solo 3 días, el 28 de junio de 1950, Seúl, la capital surcoreana, cayó. En el pánico, las fuerzas de la ROK destruyeron apresuradamente los puentes sobre el río Han, atrapando a 44.000 soldados y civiles en el lado norte. Esta acción paralizó la capacidad defensiva del sur, sumiéndolos en una situación desesperada. A finales de julio, el ejército de la ROK se redujo a solo 22.000 soldados, acorralados en el sureste de la península, en EE.U. La invasión causó conmoción, ya que los servicios de inteligencia habían subestimado la amenaza norcoreana. El presidente Harry Truman reaccionó rápidamente, ordenando a la séptima flota de EE-Poubyu posicionarse en el estrecho de Taiwán para prevenir un ataque comunista más amplio en la región. La ONU, aprovechando la ausencia de la Unión Soviética, que boicoteaba el Consejo de Seguridad por la cuestión de Taiwán, aprobó una resolución para brindar asistencia militar a Corea del Sur. Este fue un punto de inflexión que transformó un conflicto interno en una guerra internacional. La invasión del KPA no solo marcó el inicio de la Guerra de Corea, sino que también abrió el camino para la intervención de la ONU, inaugurando un nuevo capítulo lleno de dramatismo en la historia. Erdro, intervención de la ONU y dificultades iniciales. Julio-agosto de 1950. Tras la invasión sorpresa del Ejército Popular de Corea KPA el 25 de junio de 1950, la ONU reaccionó rápidamente para apoyar a Corea del Sur. Con la ausencia de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad por su boicot, se aprobó una resolución para brindar asistencia militar a Corea del Sur sin veto. 22 países incluidos: Reino Unido, Canadá, Turquía, Etiopía, Colombia y Luxemburgo, comprometieron fuerzas formando el comando de la ONU bajo el liderazgo del general estadounidense Douglas MacArthur. Sin embargo, los primeros meses de esta intervención estuvieron plagados de dificultades, ya que las fuerzas de la ONU enfrentaron a un enemigo formidable y una grave falta de preparación. Las tropas estadounidenses, principalmente provenientes de las fuerzas de ocupación en Japón, no estaban preparadas para la guerra. Estas unidades carecían de efectivos, tenían un entrenamiento deficiente y equipos inadecuados para un conflicto moderno. El 5 de julio de 1950, la Task Force Smith, una unidad avanzada de la 24ª División de Infantería de EE Tonowu, fue derrotada de manera devastadora en Osan.
Sus bazucas M9A1 resultaron ineficaces contra los tanques T-34 o 35 del KPA, diseñados con blindaje grueso y potencia de fuego superior. Esta derrota expuso la disparidad en fuerza y tácticas, minando la moral de las tropas estadounidenses. Mientras tanto, el ejército de la ROK, que ya había perdido Seúl y sufrido graves pérdidas, estaba al borde del colapso, reducido a una fuerza pequeña y desorganizada. Para agosto, las fuerzas de la ONU fueron arrinconadas en el perímetro de Pusan, una pequeña área defensiva en el sureste de Corea del Sur. El KPA, con superioridad numérica, tanques y artillería, atacó sin cesar, amenazando con aniquilar completamente a las fuerzas de la ONU. Las líneas de suministro de la ONU estaban bajo presión, mientras que el KPA empleaba tácticas flexibles, incluyendo la infiltración en áreas civiles. El miedo a que el KPA se mezclara con civiles llevó a tragedias como la masacre de Nogan-ri 25-29 de julio de 1950, donde tropas estadounidenses dispararon por error a civiles matando hasta 400 personas. Este incidente no solo causó pérdidas humanas, sino que también dañó la confianza de los surcoreanos en las fuerzas de la ONU. La población surcoreana tuvo reacciones mixtas hacia el KPA. Algunos inicialmente los recibieron con esperanza de unificación, pero la violencia y la represión comunista pronto disiparon este apoyo. Mientras tanto, las fuerzas de la ONU enfrentaron terrenos difíciles y un clima hostil, complicando aún más sus esfuerzos defensivos. El perímetro de Pusan se convirtió en la última línea de defensa, donde las fuerzas de la ONU, aunque en desventaja, comenzaron a reorganizarse para evitar un colapso total. Esta etapa marcó los desafíos más duros para la ONU, antes de que un giro estratégico llegara en septiembre. En la Guerra de Corea, septiembre de 1950, marcó un punto de inflexión histórico con el audaz desembarco en Incheon y la contraofensiva de la ONU que revirtió la situación contra el ejército norcoreano KPA. Acompáñennos a descubrir cómo el general Douglas MacArthur cambió el rumbo de la guerra. Para agosto de 1950, las fuerzas de la ONU estaban acorraladas en el perímetro de Pusan, una pequeña área en el sureste de Corea del Sur, enfrentando una presión abrumadora del KPA. La situación parecía desesperada, pero MacArthur, con una visión estratégica, planeó un golpe audaz, un desembarco anfibio en Incheon, un puerto en la costa oeste, cerca de Seúl. Incheon era una elección arriesgada, debido a las mareas extremas, con una diferencia de hasta 10 metros, que permitían operaciones solo durante unas pocas horas al día. Sin embargo, MacArthur creía que tomar Incheon cortaría las líneas de suministro del KPA, abriendo la puerta a una contraofensiva. El 15 de septiembre de 1950, el X Cuerpo, compuesto por 70.000 soldados estadounidenses y aliados, inició el desembarco. Con el apoyo de la Marina y la Fuerza Aérea, los barcos de guerra bombardearon intensamente las posiciones defensivas norcoreanas. Los marines estadounidenses superaron el lodo y los muros de contención, capturando rápidamente islas cercanas como Wolmi-do, allanando el camino para el asalto principal. Aunque el KPA resistió, sus defensas débiles en Incheon fueron rápidamente superadas. Al final del día, Incheon estaba en manos de la ONU, una victoria resonante con pérdidas mínimas. Desde Incheon, el X Cuerpo avanzó hacia Seúl a 40 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, el octavo ejército, bajo el mando del general Walton Walker, rompió el perímetro de Pusan con el apoyo de tanques y aviación. Estas dos ofensivas crearon una tenaza que aplastó al KPA. El 27 de septiembre, tras feroces combates, el X Cuerpo liberó Seúl, recuperando la capital surcoreana.
El KPA colapsó en el caos con solo 25.000 de sus 100.000 soldados iniciales, regresando al paralelo 38. Decenas de miles de soldados norcoreanos fueron capturados o desertaron dejando atrás tanques y equipos. Aprovechando la victoria, la ONU recibió autorización para cruzar el paralelo 38. El 19 de octubre, el octavo ejército capturó Pyongyang, la capital norcoreana, mientras que el X Cuerpo desembarcó en Wonsan en la costa este. La contraofensiva no solo salvó a Corea del Sur, sino que llevó la guerra al territorio norcoreano, generando esperanzas de unificar la península bajo el control de la ONU. Sin embargo, esta victoria también provocó la intervención de China, abriendo una nueva fase llena de desafíos. Intervención de China. Octubre-diciembre de 1950. La intervención de China en la Guerra de Corea a finales de 1950 marcó un punto de inflexión crucial, alterando el rumbo del conflicto y poniendo a las fuerzas de la ONU a la defensiva. Tras el avance de las fuerzas de la ONU, lideradas por el general Douglas MacArthur, hacia el norte, y la recuperación de Seúl, Corea del Norte, enfrentaba el colapso. Mao Zedong, líder de China, veía una Corea unificada bajo la influencia estadounidense como una amenaza directa a la seguridad nacional, especialmente cuando las fuerzas de la ONU se acercaron al río Yalu, la frontera entre China y Corea. Corea del Norte era considerada una zona de amortiguamiento estratégica para proteger el territorio chino de la influencia occidental. Por ello, Mao decidió intervenir desplegando el ejército voluntario del pueblo PBA con cientos de miles de soldados, principalmente veteranos de la Guerra Civil China. El 25 de octubre de 1950, el PBA comenzó a enfrentarse a las fuerzas de la ROK y la ONU cerca del río Yalu. Con una fuerza abrumadora de aproximadamente 270.000 soldados en la primera fase, el PBA empleó tácticas de ataques nocturnos, combinadas con morteros, trompetas y guerra psicológica para generar caos. Del 1 al 3 de noviembre en la batalla de Unsan, el PBA derrotó a unidades estadounidenses, Primera División de Caballería y de la ROK, causando graves pérdidas. Las tácticas del PBA con ataques sorpresa y envolvimientos explotaron la falta de preparación de las fuerzas de la ONU que no anticiparon la intervención china. Las unidades estadounidenses y surcoreanas, con inteligencia imprecisa, quedaron en desventaja en el terreno montañoso y hostil. La aparición del PBA obligó a las fuerzas de la ONU a retirarse masivamente. Una de las retiradas más famosas fue desde el embalse de Chosin, noviembre-diciembre de 1950, donde el X Cuerpo, principalmente marines estadounidenses, enfrentó a un PBA muy superior. Bajo un clima gélido, 30 de Grikira, los marines combatieron en cercos sufriendo graves pérdidas, unos 3.000 muertos y heridos. Sin embargo, lograron una retirada táctica hacia el puerto de Hungnam, evacuando con éxito a 105.000 soldados, 18.400 vehículos y 98.000 refugiados, el 24 de diciembre de 1950. Esta retirada, aunque elogiada como una hazaña táctica, reveló la disparidad en número y la determinación del PVA. La intervención china devastó la moral de las fuerzas de la ONU. El optimismo de MacArthur se desvaneció al comprender la magnitud de la amenaza. Ambos bandos cometieron atrocidades en esta fase. El KPA y el PVA ejecutaron prisioneros, mientras que las fuerzas de la ONU causaron bajas civiles por sospechas de infiltración. La guerra entró en una nueva etapa con la ONU, obligada a reorganizarse para enfrentar a un enemigo decidido. La intervención china no solo salvó a Corea del Norte de la derrota, sino que prolongó el conflicto, llevándolo a un punto muerto,
hasta 1953. Nigerakela, Punto Muerto y Guerra de Desgaste, 1951-1953. Tras los dramáticos acontecimientos de 1950, la Guerra de Corea entró en una fase de punto muerto y desgaste de 1951 a 1953, caracterizada por la falta de avances decisivos. Esta etapa estuvo marcada por la guerra de trincheras, ataques a gran escala sin cambios significativos en las líneas del frente y negociaciones de paz prolongadas pero complicadas. El general Matthew Ridgway, quien reemplazó al general Walton Walker, tras su muerte el 23 de diciembre de 1950, reorganizó las fuerzas de la ONU para enfrentar la situación. Ridgway implementó nuevas tácticas enfocándose en la defensa integral y el combate de infantería, mejorando la moral y la capacidad de combate. En marzo de 1951, la Operación Reaper permitió a la ONU recuperar Seúl el 15 de marzo. Las fuerzas comunistas incluidas, el Ejército Popular de Corea KPA y el Ejército Voluntario del Pueblo PVA chino se retiraron al paralelo 38, marcando una estabilización temporal del frente. Sin embargo, el estancamiento pronto se hizo evidente cuando ambos bandos consolidaron sus posiciones. El 11 de abril de 1951, el presidente Truman destituyó al general Douglas MacArthur por declaraciones públicas no autorizadas que abogaban por una escalada, incluyendo el uso de armas nucleares. Ridgway asumió el mando de la ONU, enfocándose en mantener la línea cerca del paralelo 38, en lugar de expandir el territorio. Esta decisión reflejó el cambio de hacia una política de contención, evitando una guerra total con China. En abril de 1951, China lanzó la ofensiva de primavera, 22 de abril de 1951, con el objetivo de retomar Seúl con una fuerza masiva. La 29ª Brigada Británica en particular, el regimiento de Gloucestershire, enfrentó una presión abrumadora en el río Imjin. Este regimiento fue superado con cientos de soldados muertos o capturados, pero su resistencia ayudó a la ONU a frenar la ofensiva. Las fuerzas de la ONU se retiraron de manera organizada, protegiendo Seúl y debilitando el impulso chino. A partir de mediados de 1951, la guerra se transformó en un modelo de trincheras similar a la Primera Guerra Mundial. Ambos bandos construyeron sistemas de fortificaciones complejos, con trincheras, búnkeres y campos minados a lo largo del paralelo 38. Batallas sangrientas como las de Old Baldy y Port Chop Hill se convirtieron en símbolos de esta fase, con altas bajas pero sin ventajas claras para ninguno de los bandos. Las negociaciones de paz comenzaron el 10 de julio de 1951 en Kaesong, pero rápidamente se estancaron por desacuerdos sobre la línea de alto, el fuego y la repatriación de prisioneros. China y Corea del Norte exigían la devolución de todos los prisioneros, mientras que muchos prisioneros comunistas, 70.000 de 170.000, se negaban a regresar. Los combates continuaron con ataques localizados para obtener ventajas tácticas, prolongando el desgaste humano y material. Esta fase no solo puso a prueba la resistencia militar, sino que también destacó la complejidad de la Guerra Fría, con las potencias enfrentándose indirectamente en una brutal guerra por procuración. Butcher, guerra aérea y logística en la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, 1950-1953, la guerra aérea y la logística jugaron un papel crucial en la configuración del campo de batalla, reflejando las diferencias en tecnología y tácticas entre ambos bandos. La ONU, liderada por Uche, estableció rápidamente la supremacía aérea desde el inicio. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Corea KPG fue prácticamente aniquilada en las primeras semanas, permitiendo a la ONU controlar los cielos.
Los aviones de reacción F-80, Shooting Star y F-86 Sabre de EEUU superaban en velocidad y potencia de fuego a los anticuados aviones del KPA. Sin embargo, a finales de 1950, los MiG-15 proporcionados por la Unión Soviética aparecieron en la zona conocida como Callejón de los MiG, cerca del río Yalu, desafiando directamente a la Fuerza Aérea de la ONU. Los pilotos estadounidenses, muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon su experiencia para mantener la ventaja en combates aéreos raros pero intensos. Estos enfrentamientos, aunque poco frecuentes, fueron extremadamente tensos, con el F-86 Sabre destacando por su maniobrabilidad y la habilidad de sus pilotos. La ONU lanzó la MA, Operación Strangle, 1951-1952. Un esfuerzo de bombardeo a gran escala para interrumpir las líneas de suministro de China y Corea del Norte. Los bombarderos B-29 y aviones de ataque atacaron carreteras, puentes y convoyes logísticos, afirmando haber destruido miles de objetivos. Sin embargo, el impacto de esta operación fue limitado. El Ejército Voluntario del Pueblo PVA chino y el KPA dependían de líneas de suministro no mecanizadas, utilizando porteadores, carretas y bicicletas. Esta simplicidad les permitió mantener la logística, a pesar de las fuertes pérdidas por los bombardeos. Además, China aprovechó equipos capturados de la ONU como jeeps y morteros para compensar sus carencias, demostrando una notable capacidad de adaptación en condiciones difíciles. Por parte de la ONU, el uso de helicópteros marcó un avance en logística y atención médica. Los helicópteros H-13 Sioux y H-19 Chickasaw se utilizaron para transportar tropas, suministros y evacuaciones médicas Medevac a las unidades quirúrgicas móviles, MASH. Estos helicópteros permitieron evacuar rápidamente a soldados heridos desde el frente, salvando miles de vidas y mejorando la moral del ejército. En contraste, China y Corea del Norte carecían de tecnología similar, dependiendo de métodos rudimentarios de primeros auxilios, lo que resultó en tasas de mortalidad más altas. La diferencia en logística y poder aéreo no solo reflejó la superioridad tecnológica de la ONU, sino que también fue un factor clave para mantener su fuerza durante la fase de desgaste. Mientras la ONU usaba su fuerza aérea para apoyar tácticas y estrategias, China y Corea del Norte confiaban en su resistencia y gran número para compensar sus limitaciones, creando un enfrentamiento implacable en los cielos y en la retaguardia. Darikadikortras, Armisticio y consecuencias, 1953. Tras 3 años de combates feroces, la Guerra de Corea alcanzó su etapa final con negociaciones prolongadas y las últimas ofensivas. El principal obstáculo en las negociaciones fue la repatriación de prisioneros. De los 170.000 prisioneros comunistas retenidos por la ONU, unos 70.000 se negaron a regresar a Corea del Norte o China, exigiendo quedarse en Corea del Sur u otros países. Esto generó una fuerte controversia, ya que China y Corea del Norte demandaban la devolución total, mientras que la ONU defendía el derecho de los prisioneros a elegir libremente. En 1952, Dwight D. Eisenhower fue elegido presidente de EU, prometiendo poner fin a la guerra. La muerte de Stalin en marzo de 1953 redujo las tensiones de la Guerra Fría, facilitando el avance de las negociaciones. EEUTOU también probó armas nucleares tácticas en enero de 1953 y consideró usarlas para romper el estancamiento, ejerciendo presión sobre el bando comunista. China lanzó ofensivas finales en marzo y abril de 1953, atacando posiciones de la ONU para fortalecer su posición en las negociaciones. La ONU respondió con intensos bombardeos, destruyendo infraestructura norcoreana
incluidos embalses y sistemas de riego, causando graves daños a civiles. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se firmó el armisticio en Panmunjom por representantes de la ONU, China y Corea del Norte. El presidente surcoreano, Syngman Rhee, se negó a firmar, opuesto a dejar una península dividida, pero cedió bajo presión estadounidense. El armisticio estableció una zona desmilitarizada DMZ de 4 kilómetros a lo largo de la línea fronteriza, cerca del paralelo 38, dividiendo las dos Coreas. Como resultado, 21.839 prisioneros comunistas se negaron a ser repatriados, mientras que 325 coreanos, 21 estadounidenses y 1 británico optaron por quedarse en Corea del Norte, generando controversias sobre sus motivos y presiones políticas. Las bajas de la guerra fueron devastadoras. Corea del Sur sufrió unas 613.000 bajas con 138.000 muertos. EU perdió alrededor de 37.000 soldados, representando el 90% de las muertes de la ONU no surcoreanas. Otros aliados como Turquía, Reino Unido y Canadá perdieron unos 4.000 soldados, con Turquía sufriendo las mayores pérdidas. China y Corea del Norte estimaron unas 500.000 muertes, aunque las cifras iniciales de 1.5 millones podrían estar exageradas. Los civiles pagaron el precio más alto, aproximadamente 1 millón de surcoreanos y 1.5 millones de norcoreanos murieron principalmente por bombardeos, hambruna y violencia. Las consecuencias de la guerra dejaron una península profundamente dividida, con la DMZ como símbolo de las tensiones persistentes. Corea del Sur fue protegida, pero sufrió grandes pérdidas económicas. Corea del Norte sobrevivió como zona de amortiguamiento de China, pero con su infraestructura devastada. La guerra moldeó las políticas de la Guerra Fría, reforzando la estrategia de contención de y escalando la carrera nuclear, influenciando conflictos posteriores, como la Guerra de Indochina. Legado e interpretaciones. La Guerra de Corea, 1950-1953, dejó un legado profundo, moldeando las dinámicas de la Guerra Fría, las estrategias militares y la geopolítica asiática. Como el primer conflicto caliente de la Guerra Fría, destacó el enfrentamiento entre el comunismo y el mundo libre, sentando las bases para conflictos posteriores, como la Guerra de Vietnam. Con más de 2.5 millones de civiles y soldados muertos, la guerra dejó heridas profundas en ambas Coreas, mientras que la zona desmilitarizada DMZ de 4 kilómetros sigue siendo un símbolo de la división no resuelta, manteniendo las tensiones hasta hoy. Corea del Sur y la ONU proclamaron una victoria defensiva al repeler la invasión norcoreana y preservar la existencia de la República de Corea. Desde las cenizas de la Guerra, Corea del Sur se convirtió en una potencia económica, apoyada por la ayuda estadounidense y alianzas de seguridad occidentales. Sin embargo, el costo fue enorme, unas 613.000 bajas, incluyendo 138.000 muertos, y más de 1 millón de civiles fallecidos o desplazados. La guerra también consolidó el rol de EDPO como protector de Corea del Sur, llevando a un tratado de defensa mutua y una presencia militar estadounidense duradera. Corea del Norte, por su parte, consideró la guerra una victoria defensiva, por evitar su destrucción total ante la superioridad militar de la ONU. Bajo el liderazgo de Kim Il-sung, Corea del Norte construyó un estado cerrado, dependiendo del apoyo soviético y chino para la reconstrucción. Sin embargo, con unos 1.5 millones de civiles y 500.000 soldados muertos, el país sufrió pérdidas devastadoras y su economía quedó estancada durante décadas. Corea del Norte sigue usando la guerra como herramienta de propaganda, fomentando la imagen de una nación indomable frente al imperialismo.
China emergió como una potencia regional, protegiendo con éxito a Corea del Norte como una zona de amortiguamiento contra la influencia estadounidense. La intervención del Ejército Voluntario del Pueblo elevó el prestigio de Mao Zedong en el escenario internacional, aunque a un costo de cientos de miles de vidas. La Unión Soviética, con una inversión mínima, reforzó su confianza en enfrentar a Occidente a través de aliados por procuración, probando armas como el MiG-15 en combates aéreos. Para EE-PU, la Guerra de Corea fue una lección dolorosa, socavando la confianza en su invencibilidad tras la Segunda Guerra Mundial. Con 37.000 soldados muertos, EE-PU Baekyo viró hacia una política de contención y disuasión nuclear, fortaleciendo su compromiso con los aliados asiáticos. Países como Turquía, Grecia, Tailandia y Filipinas se beneficiaron de garantías de seguridad occidentales, como la OTAN y la SEATO, por su contribución a la guerra. El mayor legado de la guerra es la división permanente de la península coreana con la DMZ, como una de las fronteras más militarizadas del mundo. Las tensiones no resueltas continúan moldeando las relaciones internacionales, desde negociaciones nucleares hasta conflictos diplomáticos. La Guerra de Corea no es solo un capítulo histórico, sino un recordatorio del costo de los conflictos ideológicos y la importancia de una paz duradera. Gracias por acompañarnos en Battleforge Legends. La Guerra de Corea es un capítulo histórico lleno de dramatismo que deja lecciones sobre estrategia, unidad y el costo de los conflictos. ¿Qué opinan de esta guerra? Dejen sus comentarios, den like, compartan y suscríbanse al canal para no perderse más videos históricos emocionantes. Nos vemos pronto